Bueno, os explico un poquito qué es Microsoft en España, ¿vale? Para que os situéis en cuál es nuestra actividad principal. Sabéis que Microsoft se dedica, bueno, a la venta y distribución de software y de hardware principalmente, ¿no? Ya no solo hacemos el paquete Office tal cual, sino que además ahora nos dedicamos a realizar proyectos pues, con la sanidad, educación, etcétera, y también tenemos productos propios como son la Xbox, Nokia o la Surface, que es un ordenador tableta. Entonces, aquí en España es una subsidiaria puramente comercial. Todo el desarrollo de la parte de ingeniería, etcétera, se hace en Estados Unidos y en determinados centros a lo largo de Europa, como puede ser Copenhague o Alemania. Y aquí en España, bueno, pues nos dedicamos sobre todo a temas de ventas, distribución, consultoría, etcétera, ¿no? Entonces somos una subsidiaria muy pequeñita, somos aproximadamente 670 trabajadores ahora mismo en España y nuestras oficinas centrales están aquí en Madrid. Luego tenemos más oficinas, tenemos en Barcelona, Bilbao y Valencia, pero son muy pequeñitas, ¿vale? Por ejemplo, en Barcelona, que es la siguiente más grande, son 50 trabajadores y es la planta de un edificio nada más. ¿Vale? Entonces, la principal actividad se realiza aquí en Madrid, ¿vale? En estas instalaciones. Y bueno, simplemente comentaros bueno, ¿qué es lo que destaca ahora mismo Microsoft a nivel de recursos humanos? Pues destacamos sobre todo dos cosas. Una cosa que es la transformación digital en todos los sentidos y por otro lado es la flexibilidad. ¿Vale? O sea, bueno, la de transformación digital ya se da un poquito por hecho en una empresa de estas características, pero lo llevamos a un punto en el que a veces no es tan que no se da tanto por hecho, ¿no? Por ejemplo, nuestros trabajadores estamos conectados a través de redes sociales internas, trabajamos en los mismos documentos pues, al mismo tiempo en distintos espacios, ¿vale? Y todo esto es posible, digamos, gracias a la flexibilidad, que es el otro punto, digamos, de Microsoft en España y en todo el mundo. La flexibilidad es el pilar en el que se basan los recursos humanos en todo Microsoft, ¿vale? Flexibilidad entendida como horaria y espacial, ¿vale? Como podéis ver en nuestras oficinas, no hay puestos de trabajo, no hay despachos y hay teletrabajo, ¿vale? Esto quiere decir, a los trabajadores se les evalúa por objetivos, no por horas, ni por dónde estén realizando el trabajo. Entonces, las oficinas son espacios abiertos, son espacios en los que encuentras salas, encuentras sofás, etcétera. Entonces, tú, en función del trabajo que estés realizando, puedes elegir dónde trabajar. Puedes elegir trabajar en la universidad, en un cliente, en tu casa, aquí en la oficina, etcétera. La oficina se entiende no como un lugar de trabajo, ¿vale? No es un lugar al que tengas que ir a trabajar, sino que es un lugar donde cooperar. Tú vienes aquí a tener reuniones pues, con tus compañeros, con tus clientes, con proveedores, etc. No vienes aquí para estar con el ordenador y que tu jefe te vea, ¿no? Estamos acostumbrados a tener equipos virtuales, es decir, que hay equipos en el que pues, el jefe esté en Alemania y los directos estén dispersados por todo el mundo. Entonces, el tema de la flexibilidad se lleva hasta el extremo, ¿no? Digamos. Y flexibilidad horaria en el aspecto de que no hay horarios de trabajo, tenemos un horario en cada país un poco estándar, como por educación por las reuniones en estas horas, ¿no? Que es de 9 a 6 y media, es un horario normal, pero no hay horarios, nadie te chequea ni cuando entras, ni cuando sales, ni si estás online o no lo estás, ¿no? La bolita verde del Skype. Nadie, absolutamente nadie lo chequea, no hay registros de esto. Simplemente a ti como trabajador se te ponen una serie de objetivos cada año, pues por cuota, por proyectos, etcétera, y tienes que cumplirlos. Mientras los cumplas nos da igual en cuándo trabajes, ¿no? Y de hecho así pues tiene que ser cuando trabajas a veces lo entendemos, en una multinacional, ¿no? Cuando a veces personas de tu equipo están en Estados Unidos que tienen horarios distintos a los tuyos, ¿no? ¿Y qué nos permite esta flexibilidad? Pues, por ejemplo, el tema de la conciliación laboral, que es un tema como muy de moda y que sale siempre, ¿no? En este tipo de proyectos, trabajos, etcétera, pues nosotros ya no hablamos de conciliación laboral, porque por esta flexibilidad tú si tienes a tus hijos enfermos te vas a trabajar a casa. Si quieres llevar a tus niños al cole, llevas a tus niños al cole y luego vienes a la oficina. Hay gente que se va a comer a casa, o sea, que trabaja aquí por la mañana, se va a comer a casa y se queda en casa por la tarde con sus hijos. Digamos que esa necesidad de establecer medidas de conciliación desaparecen cuando tú al trabajador le das la flexibilidad que él necesita y toda la tecnología que necesita para poder usar esa flexibilidad. Es decir, si a ti la empresa te da flexibilidad,
a cambio tiene que darte una serie de tecnologías y recursos para poder trabajar desde casa, ¿no? Nosotros pues siempre facilitamos un ordenador portátil y un móvil con la seguridad y los accesos para que tú te puedas conectar desde casa, puedas acceder a toda la intranet desde casa, digamos que hay ahora mismo el Microsoft con el Windows 10 lo que te permite es que tú puedas estar pues editando un documento desde el móvil, desde la tablet, desde el ordenador, que dos personas en distintos sitios puedan estar pues editando el mismo documento y a la vez están teniendo una conferencia por Skype, etc. Entonces, toda esta tecnología pues permite esa flexibilidad. Digamos que todo va unido, ¿no? La transformación digital y la flexibilidad para nosotros son los dos pilares básicos que nos permiten, en temas de recursos humanos, hacer posible todo lo que hacemos, ¿no? Son los dos grandes, digamos, pilares. O sea, recursos humanos, digamos que recursos humanos aquí Microsoft tiene tres patas, por decirlo de alguna manera. HR Operations, ¿vale? Que lleva todo el tema administrativo, operaciones, yo que sé, altas en la seguridad social, etc. HR Line, que se considera la parte más estratégica de movimiento de personas, desarrollo, diversidad e inclusión, etc. Y luego está Global Talent Acquisition, que es un departamento que se encarga del tema de la contratación. Nosotros lo que tenemos es una serie de recruiters por toda, por ejemplo, está centralizado un poco por continentes, ¿no? En nuestro caso es Europa. Tenemos una serie de recruiters especializados por rol, es decir, hay una recruiter para técnicos de ventas, otro recruiter para recursos humanos, están especializados por el rol. ¿Vale? Entonces, cuando alguien aplica, ofertamos una serie de posiciones, etcétera. Entonces, si aplicas a un rol técnico, hay una recruiter especializada en tu perfil que te va a entrevistar, ¿no? Y es algo que, lo que tú me comentas de la autonomía, la independencia, etcétera, es algo que se evalúa siempre, ¿vale? Durante el proceso de selección, pues con preguntas, pues cuando seleccionamos, por ejemplo, a gente un poco más junior, que eso igual no es tan fácil de ver, ¿no? Pues le mandamos, por ejemplo, que realicen algún proyecto durante el proceso de selección, que hagan presentaciones, las entrevistas a veces también muchas preguntas situacionales, ¿no? De cómo manejarías esta situación en tu vida personal o en tu vida profesional, van siempre encaminadas a descubrir si esa persona es lo suficientemente autónoma para poder vivir en este ámbito, ¿no? De flexibilidad total. Y es algo también que se va entrenando, ¿no? Cuando entras aquí por primera vez, muchas veces te dicen no confundas flexibilidad con extensibilidad. Es decir, no confundas trabajar cuando quieras y donde quieras con trabajar 16 horas al día. Nosotros queremos que seas productivo y no que trabajes como un esclavo, ¿no? Digamos. Claro. Lo que buscamos es la productividad. Y para ello también a nuestros trabajadores, durante todos los años, llevamos formaciones en las que ayudamos de alguna manera a cómo trabajar con flexibilidad, es decir, ayudamos a los trabajadores a metodologías de cómo organizarte la semana, de cómo utilizar pues eso, las propias herramientas que tenemos de Microsoft para organizarte mejor, calendarios, alarmas, etcétera, ¿no? Y saber cómo trabajar con gente a distancia, es decir, bueno, pues si trabajas con Estados Unidos y tienes que trabajar por las tardes, no quiere decir que trabajes con España por la mañana y con Estados Unidos por la tarde y no pares, ¿no? O sea, tenemos varios proyectos, uno es Empower Yourself, que como tal, como dice, ¿no? Empower Yourself es un proyecto que durante, por ejemplo, el pasado mes de febrero y de marzo se estuvieron dando mini talleres de 2 horas y media a los trabajadores de, pues eso, cómo diseñar tu plan de flexible, cómo trabajar a distancia, cómo trabajar en casa sin confundir, sin convertir tu casa en un lugar de trabajo, ¿vale? O sea, también es una cosa que tú, por un lado, tienes que tener una personalidad organizada y autónoma, que lo buscamos, y también eso se entrena. Un poco es pues ser consciente, ¿no? de que hay unos límites y acabas aprendiendo, ¿eh? Aunque no seas muy autónomo, al final esta empresa te hace serlo, porque igual tu jefe no está aquí en la oficina para ayudarte, está en Alemania o en Suiza. Entonces tienes que ser lo suficientemente autónomo y eso es algo que también se va aprendiendo. No, aquí por supuesto hay jerarquías, ¿vale? O sea, realmente una organización, cada puesto de trabajo tiene un performance obligatorio, unos objetivos, etcétera, y siempre necesitas a un jefe que te esté evaluando y que te esté ayudando a desarrollarte, por supuesto. Entonces, por supuesto, tenemos una jerarquía y nosotros, pues, por ejemplo, en el tema de un poco de cómo controlas, cómo haces el seguimiento de una persona, etcétera. Nosotros tenemos una de nuestras herramientas son los Connects. Los Connects son reuniones one-to-one que todo empleado tiene con su jefe cada 3 meses aproximadamente.
En esas reuniones tú lo que tienes que hacer es un repaso de los últimos 3 meses, es decir, los objetivos que se te habían dado, ¿los has cumplido? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué crees que podrías haber hecho mejor o qué crees que no deberías haber hecho? Es decir, una visión atrás, y siempre te hacen una visión también a futuro, ¿vale? De qué vas a hacer en los próximos 3 meses, qué vas a hacer en los próximos 3 meses, cuáles van a ser tus objetivos en los próximos 3 meses, qué formación quieres tener en los próximos 3 meses, etcétera, ¿no? Entonces, estos connects, que le llamamos, que es eso, reuniones con tu manager que son obligatorias y que tienes, da igual si tu manager está aquí en Madrid o en Alemania, eso ya te da una guía, ¿no? O sea, es una reunión obligatoria en la que te sientas. Queremos que sean también un tiempo de calidad, es decir, que no te sientes con un formulario de, pues venga, vamos, porque la norma lo dice, que hay que tachar y cubrir un formulario, etcétera. No, nosotros lo que queremos es que sea un tiempo de calidad en el que cada uno por su lado reflexione sobre lo que se va a hablar en esa reunión, ¿vale? Nos lo tomamos muy en serio. Y en esa reunión se fijan objetivos, se hace control de lo que ha pasado, etcétera. Entonces eso también es una forma de seguimiento. Y luego, por ejemplo, nosotros con esta flexibilidad estamos muy acostumbrados a los Skype meetings, ¿vale? Nosotros tenemos, que le llamamos calls o conferencias continuamente, prácticamente todos los días tenemos reuniones por call, ¿no? Y entonces la relación con tu jefe, pues igual no está a tu lado, no está viéndote directamente, pero por supuesto, o sea, tenemos la costumbre de tener calls, digamos, por Skype cada 2 por 3. Entonces, pues eso también facilita mucho. No es tenerlo a tu lado, pero bueno, esa parte de supervisión está ahí. Y luego, por ejemplo, tenemos unas reuniones que se llaman All Hands, que son puestas al día, que se realizan por departamentos cada mes, ¿no? En lo que, pues en All Hands todos los departamentos se reúnen. A veces, pues si por ejemplo tienes un equipo virtual que está esparcido por Europa, pues te reúnes en una misma ciudad cada cierto tiempo para conoceros, para tener esa cercanía, poner cara a la gente, ¿no? Que es bastante, normalmente es necesario. Y también es pues la forma que tienes de conocerte más estrechamente y que luego cuando tengas las calls o las conferencias no sea algo tan frío, ¿no? Entonces sí que por lo menos no tenemos físicamente esa supervisión, pero una vez que entras aquí con el tema de la flexibilidad, mucha gente trabaja desde casa, etcétera, te acostumbras a que esa supervisión está como omnipresente, ¿no? O sea, tú tienes unos objetivos y tienes que cumplirlos y no necesitas que tu jefe te esté viendo para hacerlo. Sí, por supuesto, o sea, el manager siempre tiene que estar accesible para el empleado, por supuesto. Y dependiendo también pues, del problema que tienes, por ejemplo, cuando tu manager no está aquí, siempre hay como un local manager, que es como digamos la segunda persona que tiene unas tareas parecidas, etcétera, que localmente te podría echar una mano en el caso de no poder estar tu manager disponible. Vale. Pero sí, digamos que funciona de la misma manera que tener a tu jefe aquí en el trabajo, pero es como más flexible, más a distancia. Y me has comentado, por ejemplo, por además empezar por la primera parte del proceso, cuando un empleado nuevo entra en Microsoft, tiene el Welcome Experience. Esto es, pues se les da una serie de herramientas y facilidades, entre ellas pues es un curso. Bueno, nosotros tenemos por una parte un onboarding, ¿vale? Es en el primer día. Nosotros, bueno, pues aparte de lo que hacen todas las empresas de pues ver el contrato, el acuerdo de confidencialidad, etcétera, etcétera, intentamos que se sienta cómodo en el primer día. Pues le presentamos la compañía, los principales números, ¿vale? O sea, pues a qué nos dedicamos, cuál es la misión de la empresa, los valores de la cultura, etcétera. Les enseñamos las oficinas, que es muy valioso, ¿no? Para que se sienta un poco como en casa. Le explicamos tema de beneficios, etcétera. Es decir, todo el primer día, digamos que es algo explicativo. Es decir, en términos generales, ¿qué es Microsoft en España? ¿No? Pues beneficios, la oficina, la cultura, etcétera, etcétera. Luego, por supuesto, cada equipo tiene su onboarding aparte, es decir, si vas a servicios es una cosa, ventas otra, etc. Luego, hay un curso, hay una serie de cursos que están, cuando tú empiezas en la empresa, pues en el primer mes tienes que pasar una serie de cursos de Standard of Business Conduct, Unconscious Bias, una serie de cursos que son qué es lo que se espera de ti como trabajador de Microsoft, ¿vale? Políticas de, por ejemplo, política de redes sociales, es decir, cómo debes publicar en las redes sociales cuando publicas el nombre de tu empresa, ¿no? Ese tipo de cursos.
Hay también una serie de cursos de Welcome Experience, que es pues, una serie de vídeos de los principales líderes de la empresa, en la que pues, Satya Nadella, que es el CEO, los principales líderes, leadership team que les llamamos, ¿no? Del continente, en el que ellos se presentan, te comentan a qué se dedican, cuáles son sus expectativas, etc. Y luego tenemos un OneNote, que no sé si sabes lo que es un OneNote. Bueno, es una herramienta, es como un bloc de notas, digamos, en el ordenador, que es un checklist de recomendaciones que deberías seguir, de cosas que deberías hacer en tus primeros 3 días, primera semana, primer mes, segundo mes y tercer mes, ¿no? Y es muy, muy interesante, si quieres luego le echamos un vistazo juntas, porque te incluye no solo cosas formales, como te da un paseo por los distintos portales de Microsoft, distintas políticas, best practices, ¿no? en gastos, algo tan sencillo a veces como los gastos, qué puedo considerar un gasto y qué no, etcétera, ¿no? Pues te da un paseo sobre todas esas cosas. Cosas muy formales de pues, conocer los productos de la empresa, etcétera, etcétera, como cosas informales, cosas como, oye, en tu primer día queremos que comas con tu manager. Y en tu primer día todo trabajador come, si el manager está aquí, come con su manager o con su buddy. A todo nuevo empleado le asignamos un buddy, que es una persona que en las primeras semanas va a estar con él resolviendo dudas más bien operativas, ¿no? De cómo funcionan las herramientas, etcétera. Entonces siempre pedimos, pues come con tu buddy o con tu manager. En el primer mes queremos que tengas una reunión con tu controller financiero, con tu HR manager y con el líder de tu segmento, ¿no? Y queremos que envíes una convocatoria a cada uno de ellos, ¿no? Te dicen cosas más bien informales, pero que de cara a tu futuro en la empresa te van a venir muy bien, ¿no? Eso, tener reuniones, comer con gente, etc. Y pues esto es cuando entra un empleado a la compañía, ¿no? Y luego posteriormente, durante toda, digamos, la vida del empleado, normalmente no es algo que obliguemos, sino que siempre recomendamos y damos ayudas para tenerlo, que es tener mentores. Siempre procuramos presentarle en determinados all hands, como decía antes, o en determinados eventos de la compañía, personas que tengan tu mismo rol en otros países, para que en el día que tú tengas una duda de cómo hacer una presentación, vender un producto, etcétera, puedas consultarlo con alguien que seguramente está teniendo los mismos problemas que tú, pero en otro país. Entonces siempre decimos, pues eso, que tengas como un mentor, digamos, en otro país con tu mismo rol, y siempre te pedimos pues, que tengas mentores no solo en tu país, sino en otros países, ¿no? de tu área o de área, pues, de por dónde quieres encauzar tu carrera, pues tener mentores en los siguientes pasos. Es decir, si tú quieres ser category manager, pues que te busques un category manager en otro país y que sea tu mentor. Y favorecemos mucho esas relaciones, ¿no? De pues con una vez al mes tengas una pequeña call con un mentor y le cuentes cosas, vayas a comer, etc. No, y tenemos muchos eventos, prácticamente todos los años, todos los departamentos tienen al menos un evento en el que se reúnen a nivel, no siempre mundial, porque a veces no se puede, pero al menos continental, en el que conoces a tus compañeros de equipo, digamos, es decir, el equipo de HR pues de toda Europa se reúne al menos una vez al año para conocerse unos a otros. Siempre se intenta que haya un networking, digamos, internacional, porque luego favorecemos mucho el movimiento internacional, el que la gente, oye, tengo esta duda, tengo este problema, cómo lo han solucionado en Irlanda, en Francia, etcétera. Los proyectos locales muchas veces son iniciativas que han surgido en otros países y que dices, oye, qué buena idea que han hecho esto, pues voy a hacer lo mismo en España. ¿No? Entonces, se intenta, pues eso, el networking dentro de la empresa a nivel internacional. También es una empresa muy grande, entonces te permite hacer esto. Por un lado, son buenas prácticas a nivel de que tú tienes que ser compliance con las políticas de la empresa, es decir, la empresa, por ejemplo, en España son muy exigentes a nivel por el tema de la corrupción, etcétera, la fama nos precede, pues es decir, pues temas como no puedes aceptar soborno, qué es un soborno, qué es lo que nosotros consideramos como soborno, pues no puedes aceptar regalos de más de 50 euros, etc. Hay una serie de cosas que para la empresa son muy importantes porque un error de ese estilo de un empleado cualquiera puede dañar la imagen de la empresa. Entonces hay una serie de normas, digamos, por ejemplo, eso, no aceptar regalos o no puedes estar invitando no puedes gastarte en un cliente más de una determinada cifra, ¿no? Porque se consideraría que tú estás influyendo a base de comida, regalos, etcétera, a otra persona, sobre todo con el sector público, cosas por el estilo. Entonces, hay una serie de cosas, de reglas básicas, ¿no? Sobre todo para la gente del tema, esto es una subsidiaria comercial, el 90% son comerciales. Entonces, hay una serie de reglas que la empresa quiere que se cumplan,
¿no? Entonces, por eso se hacen estos cursos. Y luego, por ejemplo, Unconscious Bias, que es, nosotros somos una empresa multinacional y hay veces que hay que recordar que las culturas son diferentes, y lo que tú haces en una reunión en España no puede estar bien visto en otras culturas, ¿no? Entonces, te abren un poquillo, te intentan siempre abrir un poco la mente de, oye, si vas a tener una reunión de temas de compliance con personas indias, por ejemplo, ¿no? O personas chinas o personas americanas, pues oye, preocúpate un poco en ver costumbres horarias, costumbres de, incluso a veces el número de personas en una reunión es importante, ¿no? Es decir, por ejemplo, leí hace poco que en China es muy importante que siempre haya alguien muy senior en las negociaciones. Aunque no haga nada, pero es como que ellos necesitan pues que culturalmente está bien visto en una reunión. Pues hombre, hay una serie de cosas que de cara a facilitar la comunicación entre países, trabajar más cómodamente, etcétera, pues tienes que tener en cuenta. Entonces todos estos cursos van en torno a crear pues un ambiente de trabajo bueno y a que todo el mundo sea compliance, que lo llamamos, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que estar, pues seguir las normas, etcétera. No ha surgido en España. Claro. Todo, sí, normalmente las guidelines, es decir, los titulares de todas las políticas, etcétera, se lanzan desde Estados Unidos, ¿vale? Y se implementan, van bajando como en cascadas, ¿no? Localmente siempre tienes un margen de flexibilidad para adaptar las políticas generales a tu país, pero todo el tema de la flexibilidad, la autonomía, etcétera, siempre el desarrollo de carrera y tal, viene siempre desde corporación. O sea, en España básicamente lo que hacemos normalmente es adaptar una filosofía general a nuestro país en concreto. Claro. Y por ejemplo en formación de trabajadores, pues también todo trabajador, aparte del mentoring, por ejemplo, es muy interesante que tenemos el reverse mentoring, que es que como tenemos, bueno, la edad media de nuestros trabajadores es aproximadamente 37 años, ¿vale? Que es una media bastante baja, tenemos gente muy joven y gente mayor muy senior, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es que a los jóvenes que entran van a ser los mentores de los senior en temas de redes sociales, en temas de tecnología, etcétera. O sea, a un senior que le digas cómo tener el mejor perfil en LinkedIn o usar Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, pues también intentamos que no siempre sea la formación, digamos, del más senior a la persona más joven, sino que también los jóvenes tienen cosas que enseñar a los más senior, ¿no? Digamos, en temas como eso, tecnología, o mira, que ha salido una nueva herramienta, normalmente los millennials tienen más facilidad para hacerse con las nuevas herramientas y que se las enseñen a los directivos. Y también es muy bueno para el networking. Hemos descubierto que a nivel de los consejos que un directivo le puede dar a una persona de 25 años a nivel de cómo guiar tu carrera pueden ser muy enriquecedores y no se darían si tú no creas esa facilidad, ¿no? del reverse mentoring. Si no hay, digamos, una relación bilateral. Y formación, pues, por supuesto, cada persona pues, tiene una guía de formación, es decir, en función de tu carrera, digamos que hay siempre como una guía, ¿no? Es decir, pues tú en recursos humanos, pues hay reclutamiento por un lado, hay compensación y beneficios por otro, etcétera. Y en función de los caminos que tú quieras coger, siempre hay como una guía de, oye, mira, cuáles son los siguientes steps, ¿no? En tu carrera, y siempre se te dice lo que se espera de ti en cada step. Es decir, si tú quieres ir por reclutamiento, tu siguiente paso tendría que ser este. Y si quieres ser reclutador internacional de servicios, por ejemplo, esto es lo que se espera de ti. Entonces siempre tienes muy claro a la hora, si quiero promocionar, si quiero dar un paso adelante en mi carrera, qué es lo que tengo que ser y qué es lo que tengo que hacer. Entonces eso ayuda mucho a la gente a tener claro, digamos, en qué se tiene que fijar, cuáles son sus prioridades a nivel profesional. Pues la verdad que fue un debate presentarnos o no al del 2015 y básicamente empezamos a presentarnos porque realmente es como una auditoría interna, ¿no? De qué piensan nuestros empleados, la propia organización te hace una auditoría de cómo gestionas, los proyectos que tienes, etcétera. Pero al año siguiente pues nos dimos cuenta que realmente los resultados que teníamos, con los resultados que teníamos de la MS-Poll, que es nuestra encuesta anual, pues que no diferían nada, era realmente lo mismo, ¿no? Por lo cual también validábamos nuestras encuestas internas la veracidad que tenían. Es una organización, bueno, que hay que pagar también un precio por tenerlo, y que realmente también nos dimos cuenta, nosotros tenemos bastante actividad en distintos círculos, programas, eventos, etcétera, y que realmente te das cuenta que si haces las cosas bien,
no necesitas pues, que una organización te valore, ¿no? De todas formas, este año no nos presentamos porque eso suponía una serie de recursos monetarios y de personas para hacer frente a la auditoría, etcétera, que en ese momento no teníamos, ¿vale? Por temas internos, pero porque lleva mucho trabajo detrás la auditoría. Pero bueno, por ejemplo, sí que hemos pensado en presentarnos temporalmente, ¿sabes? Pues cada 2 años, etcétera. Sí, porque es una forma de controlar, que también es muy sano, ¿no? Que una organización externa te haga una auditoría, ¿no? de ese nivel, y también destacar un poco, pues eso, en medios sociales y medios informativos, en un premio como este que es muy, o sea, está muy, muy bien valorado. Pero sí, este año, pues eso, entre un poco de cuestiones internas, dijimos, bueno, pues realmente el impacto que ha tenido en el año 2014 no nos ha beneficiado igual tanto como esperábamos, etcétera. Entonces decidimos pues no presentarnos temporalmente, pero bueno, ya te digo que fue una decisión puntual. En 2016 nos lo volveremos a plantear, supongo. Bueno, y que me preguntabas formación, aquí recogimos unas pocas, ¿vale? El Welcome Experience, el Career Guide, Smart Working, que es que todos los empleados reciben formaciones sobre las últimas tecnologías, mentoring, workshops, luego, por ejemplo, nuestro año fiscal empieza el 1 de julio, no empieza en enero. Entonces, cuando empieza el año fiscal, nosotros todos los trabajadores tienen que pasar una formación obligatoria que es, normalmente cada año todas las compañías tienen como un objetivo para ese año, ¿no? Y una serie de estrategias y una serie de prioridades. Pues tenemos unas formaciones dedicadas. Entonces, bueno, tenemos los Summer Camp, que son como campamentos de formación para que aprendas todo lo que tienes que aprender en verano. Tenemos fiestas de verano, de invierno, fiestas de familia en la que los Reyes Magos vienen a la oficina el día 6 de enero y puedes traerte a tus niños, ¿vale? Ahora el Make What's Next, que es el evento que te comentaba para fomentar un poco el sector tecnológico entre las chicas más jóvenes. Y bueno, lanzamiento, siempre que hay un lanzamiento de cualquier producto hay una fiesta. Sí, siempre, incluso entre distintos departamentos. Se intenta que en algún momento, pues en algún momento del año te juntes con otros departamentos, trabajes con otros departamentos para conocerlos, ¿no? Y ponerte para que entiendas su visión de las cosas. A veces mucha gente se queja, por ejemplo, de los de finanzas, ¿no? Y que no me dan presupuesto, etcétera y cual. Y a veces tienes que trabajar un día con ellos para darte cuenta de que ellos están haciendo su trabajo y que no tienes que personalizar el trabajo. O sea, esa persona te está diciendo que no por su trabajo, no es algo personal, digamos. Entonces sí, favorecemos mucho el networking siempre. No, la única que tiene despacho es la General Manager, que es Pilar López, pero es curioso porque nunca trabaja en el despacho. Solo entra en el despacho para las reuniones con clientes. Obviamente ella tiene pues, reuniones, digamos, de alto standing, etcétera, y bueno, las reuniones las tiene en su despacho, es como su zona es particular para ella. Pero en el día a día, cualquier mañana tú subes, tienes acceso totalmente a donde ella está trabajando, pasas y la ves sentada allí, fuera de su despacho. Yo, por ejemplo, nosotros trabajamos un poco por barrios también, ¿no? Para que la gente pues, que esté medianamente localizable. Recursos humanos siempre estamos más o menos en la misma zona. Y yo te digo, a veces pues, me siento con mi directora, con Luisa, muchas veces. Estamos Luisa, yo y un chico de finanzas, etcétera. O sea, personal externo, directivos, managers, individual contributors, becarios, etcétera, trabajan todos igual, en las mismas condiciones, con los mismos beneficios. Incluso los beneficios típicos de la empresa, que son el plan de pensiones, el seguro médico, los tickets restaurantes, son todos iguales para desde el que acaba de entrar hasta para la General Manager. Todos tienen el mismo seguro médico, todos tienen la misma cantidad de tickets restaurante, el plan de pensiones, etcétera. Sí, yo creo que va todo con la mentalidad, es decir, en el sector tecnológico es un sector, le llaman el fast-paced environment, es decir, que todo es súper rápido, todo cambia el día a día y todos los trabajadores son súper creativos, súper innovadores porque te obliga, ¿no? el entorno. Y eso al final no solo son los ingenieros, eso te obliga todos los departamentos de apoyo, recursos humanos, finanzas, etcétera, te obliga a que si el negocio va tan rápido, tú tienes que ir igual de rápido, porque eres el departamento de apoyo y tienes que seguir al negocio. Entonces, al final yo creo que eso te hace ser pues, con una mentalidad mucho más abierta, eso mucho más innovadora. Normalmente el tipo de empleados cualificados, ingenieros, etcétera, pues te exigen también, tienen una serie de personalidad, te exigen que tú también seas innovador.
¿no? Es decir, si tú le estás exigiendo pues, que hagan aplicaciones novedosas, que estén currando en herramientas, tal, que estén pensando en el futuro, tú también tienes que ser así. Das soporte al negocio, tienes que ser igual que el negocio. Entonces eso te lleva pues eso, a ser súper innovador, a que si tú les pides lo último, tú tienes que ser lo último. Y al final pues es una cadena, ¿no? O sea, al final te adaptas al negocio en el que estás y yo creo que es la razón primordial porque en el sector tecnológico de recursos humanos es puntero. Porque tienes que estar en lo último. Si exiges que tus trabajadores estén en lo último, tienes que estarlo tú también. Y tienes que darle también ese entorno para que ellos tengan esa flexibilidad para innovar, que es muy, muy, muy importante. Claro, claro, sí, Yo creo que es básicamente incluso la nutrición, que no tiene nada que ver, pero bueno, ya te has metido en un ambiente y en una atmósfera de innovación, de rapidez, de bienestar. Necesitas que tus trabajadores estén bien, que estén felices. O sea, tu objetivo primordial es que tus trabajadores estén felices para hacer su trabajo de la mejor manera posible. Entonces, ya te has metido en, digamos, en una atmósfera que eso va solo, no va fluido. Da igual que sea nutrición, que sea deportes, etcétera. Pero sí, es verdad que yo creo que en este sector somos los más punteros en ese aspecto. No se lo creen, bueno, sé que se lo creen, pero obviamente es algo que no... Yo, por ejemplo, estuve trabajando antes que Microsoft en el sector del automóvil y la verdad que es un cambio chocante, o sea, es impresionante. Ya una vez que estás metido aquí te cuesta pensar en trabajar en un sitio donde tengas que fichar al entrar o que te estén controlando qué horas trabajas o que tu jefe te está al lado vigilando o tener un despacho. O sea, no, llega un momento que te acostumbras tanto a esta atmósfera que te resulta como diciendo, como que poco productivo es eso de tener que trabajar de 9 a 6, si igual hoy no tengo trabajo hasta las 11 o igual hoy me tengo que quedar hasta las 11 de la noche. O sea, quiero decir que cuesta mucho. O sea, cuando no estás en esta atmósfera, en este ambiente, te cuesta pensar, te crees que todo es un caos, dices, es súper caótico, pero una vez que te acostumbras es como no puedo volver no puedo volver a lo antiguo, pero sí es muy diferente. Normalmente incluso consultoras, incluso pues otros sectores que no son tan tradicionales, incluso les cuesta, ¿no?, adaptarse, que es normal, depende siempre de la actividad que hagas. Obviamente a una fábrica de cualquier cosa o logística, etcétera, no puedes tener igual la total flexibilidad. Es inviable, ¿no?, por el tipo de negocio.